Muchísimas gracias por venir a todos. Yo soy Marta Garau, soy periodista y soy la persona que les va a acompañar en esta charla y que va a hacer la introducción de los ponentes. También llevar el turno de preguntas por si ustedes después tienen cualquier duda, cualquier cuestión que quieran trasladarles, pues me encargaré de poderles dar voz y de que estos ponentes de excepción que hoy tenemos puedan intentar aclarar todas esas interrogantes o cuestiones que les puedan surgir a medida que vaya avanzando la charla. Antes de empezar, sí me gustaría agradecer sobre todo a todas las personas que están aquí, por supuesto, pero también a Arié Girondí, el presidente de la Comunidad Judía de Baleares, a Jesús Jurado, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, a María Antonia Oliver, la presidenta de la Asociación de Memoria de Mallorca, Francesc Dalmau, teniente alcalde de Movilidad y Sostenibilidad, a Carmen Palomino, la directora general de Función Pública, a los representantes de la Gran Logia Provincial de Baleares. Yo agradecerles también tanto a Bernard Smith, a Juan Cantero, que me hayan abierto las puertas, porque también imagínense como periodista, si algo somos los periodistas, somos curiosos, ¿no? Para nosotros es también un placer el poder conocer una institución de una forma más cercana, ¿no? Y para mí también es un honor. Yo quiero recalcar sobre todo lo de conocer un poquito más a fondo la masonería, y ahí me incluyo desde luego en primera línea, porque yo creo que a día de hoy la masonería sigue siendo un misterio. De hecho, muchos de ustedes igual lo conocen de cerca, probablemente no les sorprendan algunas cosas, otras ya les puedo adelantar que sí, precisamente por el perfil que tiene Juan José, pero muchos quizá hayan venido por curiosidad. Y esa curiosidad a lo mejor está alimentada por conceptos que hemos ido aprendiendo y que no son realmente pues, ni los idóneos ni los correctos, conceptos que hemos podido adquirir a través del cine, a través de la literatura, de la ciencia ficción, de las novelas, y cómo esos conceptos quizá hayan desvirtuado mucho la masonería. Hoy tenemos la oportunidad de poder acceder a una fuente oficial, de que se nos abran esas puertas, ¿no? Y creo que ahí podemos estar muy agradecidos, porque lo que se va a decir esta tarde va a ser de mucho interés, yo se lo puedo garantizar. Hay una cosa muy importante que también me gustaría decir, que es que aquí hay un esfuerzo bidireccional. Y me explico, ¿no? Por una parte, ustedes que están aquí, que han decidido dar ese paso, sobre todo quizá los que no lo conozcan tan a fondo, de informarse y hacerlo a través de las fuentes oficiales. Pero por otra parte, yo creo que hay un esfuerzo de la masonería en sí misma, de la Gran Logia Provincial de Baleares, por abrir las puertas, ¿no? Después de estas 3 décadas que llevan aquí en Baleares, por decir, bueno, vamos a ser un poco más accesibles, si me permitan la confianza, pero creo que también eso era necesario, ¿no? El que los periodistas, el que la gente pudiéramos acceder y conocerles y saber qué es lo que hacen en realidad y a qué se dedican y qué hay detrás de todo esto y por qué es interesante, ¿no? Entonces, ese esfuerzo bidireccional creo que va a ser muy positivo para ambas partes. Es muy importante también que a partir de ese punto, ¿no? Después de todo lo que hemos comentado, ustedes ya son libres de emitir un juicio, de tener una opinión, porque ya tendrán la información, y a partir de esa información ya el juicio que deseen omitir pues será suyo, pero será después del conocimiento, que esto yo creo que es muy importante. Yo no voy a ser la persona que les hable de la masonería, ni muchísimo menos, porque yo soy la persona que acaba quizá de aprender sobre la masonería y de tener esa visión tan necesaria y fiel a la realidad, que es la que ellos nos van a contar, ¿no? El primer ponente, como les decía, para mí me parece una persona de excepción por su perfil, que es imposible resumir, porque hay tantos libros a sus espaldas. Probablemente los que conocen a Juan José Morales Ruiz sabrán un poquito acerca de su perfil, acerca de lo que hay detrás de este hombre sabio, porque yo creo que así se le puede denominar. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, autor de muchísimos libros, algunos de ellos los van a tener aquí fuera, y nos va a contar una parte de la historia muy poco conocida para muchos, ¿no? Sobre todo una parte de la historia vinculada con nuestras islas, y quizá eso lo haga, si cabe, más interesante, ¿no? Como los masones durante la represión franquista, y él nos lo contará, fueron perseguidos por el mero hecho de ser masón, sin preguntar, sin nada, por simplemente un nombre, un título. Fueron fusilados por el mero hecho de serlo, sin ninguna otra acusación. Tuvieron que exiliarse también, como muchas otras personas. Pero hay una fecha importante, y ya no me extenderé más en cuanto a la historia, y es que no fue hasta la Ley de Memoria Democrática, y en eso estamos hablando del año pasado, hace nada, hace meses, cuando se incluye
por primera vez a la masonería entre las víctimas de la represión franquista. Yo creo que este punto es muy importante y hay mucho esfuerzo ahora por ese reconocimiento. A partir de aquí, yo les voy a dejar en manos de Juan José. No voy a resumir su currículum, pero sí voy a recordar una frase que me marcó mucho cuando hablé con él por teléfono y le estuve preguntando, Juan José, ¿cómo va a ser su conferencia? ¿Qué es lo que usted nos va a contar, ¿no? Aparte de explicarme con pinceladas lo que hoy va a compartir con ustedes, él me dijo una cosa que no voy a olvidar, que resume ese perfil inquieto que tienen las personas de su talla, que dijo, yo ahora me dedico a estudiar, a aprender. Y a partir de ahí a mí me vino, como estudiante de Bellas Artes que soy, las palabras de Goya casi en su lecho de muerte, que decía, y aún aprendo. Creo que es una oportunidad muy grande tener a personas con esa experiencia, con esos años a sus espaldas de experiencia y que se definen como estudiantes, como personas que aún aprenden día a día. Su currículum está en constante movimiento, es dinámico y probablemente hoy tengan esa oportunidad tan grande que yo quiero agradecer, que es aprender a través de sus palabras. Así que, si les parece, les dejo en sus manos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a las autoridades, y no solo las autoridades, pero en fin, ya que las tenemos, académicas como el profesor David Guinar, institucionales, a la máxima autoridad de la Gran Logia Provincial de Baleares, a todo el público. Yo tengo aquí un amigo que es uno de los mejores pintores que tenemos en nuestro país y que tiene la suerte de vivir en Mallorca. Es una maravilla, además es una persona muy, muy próxima a lo que el segundo conferenciante planteará, ¿no? Que le interesa mucho el tema del simbolismo, de la iniciación, la espiritualidad, etcétera, etcétera. No veo a otras personas y ya disculparéis, pero bueno, para mí estoy muy agradecido de verdad, o sea, no protocolariamente ni nada, sino que quiere un estudioso, una persona que se dedica al estudio, pues aportar lo que vamos conociendo, lo que vamos trabajando, ¿no? Tengo mucha tarea y poco espacio, pero no pasa nada, eso pasa siempre. El tema de mi conferencia es la represión de la masonería en las Islas Baleares. Es la represión, por lo tanto, del franquismo del siglo XX. Ahí estáis viendo, por ejemplo, una página, la portada del periódico Águilas de Cádiz. Yo lo he puesto en mi libro. Este es uno de los que hay por ahí, que os recomiendo, sinceramente, si queréis profundizar en el tema de franquismo y masonería, pues aquí está. Es un crillo, tiene 500 y pico páginas, pesa 1 kilo 300 gramos o 400. He tenido que no traerlo, lo he pedido prestado para poderlo verlo, pero esta portada del periódico de Cádiz, del periódico falangista Águilas, pero es el periódico diario de Cádiz del año 1937, y en la portada dice lo siguiente, que nos puede servir de luz. Dice, esta es la portada, como digo, del periódico falangista Águilas del jueves 27 de mayo de 1937, entre paréntesis, año 2, número 148, Cádiz, página 1, la portada, ¿no? Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos, para masones y judíos, y para los enemigos de la patria con mayúscula patria, el PAN con mayúscula PAN, P, y la justicia con mayúscula justicia. Y concluye, en territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo. Como estamos en el año 1937, el 27 de mayo,
el momento de la Guerra Civil Española, el año 1937, es definitivo realmente. Bueno, pues este no puede quedar, a mí me recuerda, y además campos de concentración, a lo que pasa también en Alemania con los judíos, etcétera, etcétera. No he traído aquí, pero es muy interesante que en ese momento la España de Franco tiene que hacer una ley de fronteras. Y en esa ley de fronteras, aunque os va a parecer mentira, pero es real, creo que no la he traído, pero igual la tengo en el libro. Es que he procurado venir con lo más indispensable. Pero esta ley de fronteras dice lo siguiente: se prohíbe la entrada de judíos y masones. Y el legislador dice, bueno, o que tengan pinta textualmente de judíos y masones. En ese momento hay 500.000 españoles en el exilio, a los que Franco les ha negado la nacionalidad española, los ha dejado sin país, y que de golpe pues, hay una Segunda Guerra Mundial. Si por una casualidad en el año 1940 quieren volver a España, Franco dice, el que quiera que vuelva, sí, pero si tiene pinta de judío o de masón, nanay del Paraguay, nada. Bueno, a mí me gustaría, en todo caso, que esta conferencia fuera un homenaje a las víctimas del franquismo de Baleares, de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Formentera, porque fueron masacrados. Yo voy a hablar de eso, de las personas, etcétera, etcétera. Voy a poner 2 o 3 ejemplos reales basados en el trabajo que yo he hecho hace ya por lo menos 40 años. Mi hija va a cumplir 42 y yo con mi hija, con el carrito de mi hija y mi esposa, pues fui al Archivo Histórico de Salamanca. Lógicamente no dejaron entrar ni a mi hija ni a mi esposa. Nos recibieron unos señores con unos fusiles armados. Ya me esperaban, o sea, que no es que fuera yo, hola, buenas que soy. No, no. Yo había hablado con ese momento la directora del Archivo Histórico de Salamanca y me había dicho, pues mire, lo esperamos en tal. Para mí, estuve pues prácticamente un mes en el archivo, además casi para mí solo. Había un investigador norteamericano y había otra persona más, otro investigador de Cataluña, y estaba yo. Para mí cambió mi vida absolutamente. Cuando yo entro en un archivo, no me podía imaginar que era un archivo policial, un archivo hecho a medida exclusivamente para poder procesar por la ley de responsabilidades políticas y por la ley de represión de la masonería, pues imaginaos, ¿no? Bueno, para mí cambió mi vida. Yo en ese momento, pues, de golpe dije, yo he sido siempre, a mí me pilló el otro día, se lo decía ahora Marta, el 23F dirigiendo el Diario de Menorca. Imaginaros, yo con mi esposa francesa, mi hija no había nacido todavía, estaba a punto de... Y de golpe a Tejero se le ocurre dar un golpe de Estado y yo estoy allí en Menorca. Afortunadamente, os puedo asegurar que hubo gente en Menorca, como estoy seguro que hubo en Mallorca y en Ibiza y en Formentera, que no estaban por un golpe de Estado, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y oye, mi único mérito fue, y yo estoy muy orgulloso de ello, es que al día siguiente sacamos el periódico puntualmente a las 7 de la mañana y además Tejero seguía en el Congreso de los Diputados y todos los diputados estaban amenazados por la Guardia Civil. A pesar de ello, pues sacamos el periódico puntualmente porque yo dije, oye, como no estamos de acuerdo, pues nos jugamos lo que sea y eso hay. Bueno, entonces, lo que os quería comentar es lo siguiente. Por supuesto, para hablar de la represión de la masonería, no nos vale en Baleares
no nos vale el siglo XVIII. El siglo XIX sí, veréis que tengo un listado, es un listado pequeñito. A lo mejor hay aquí un listado de unas 30 personas de la Logia Pitágoras de Mahón, de Palma, o de la Logia Renovación, o de la Logia Asela o Hermanos de la Humanidad de Menorca, o de la Logia, hay una logia muy interesante en Ibiza, que además es la desgracia de Ibiza y de Formentera es que la experiencia dura muy poquito. También en Mallorca, porque la masonería ha tenido mucha importancia en el último tercio del siglo XIX, en Baleares, pero poco a poco ha ido perdiendo muchísimo. Ha habido una represión brutal en varios momentos históricos fuertes. Luego se anima un poquitín y de golpe hay un golpe de Estado, asaltan la Logia Pitágoras de Mallorca, es una masacre tremenda. También la de Zaragoza, que tenemos aquí a un pintor zaragozano, también la de Canarias. Yo he traído aquí, por ejemplo, una... Me permití, bueno, ya que estamos, veréis, para que veáis el ambientillo que hay, esto es un anuncio de fútbol. Estamos en el año 39, dice Viva Franco, Heil Hitler, Cádiz, y es la selección de la escuadra alemana contra el Cádiz FC. O sea, el equipo más importante de Cádiz pues juega con la selección de la escuadra alemana, para que veáis un poco el ambientillo que había pues al acabar la Guerra Civil Española, ¿no? Y yo quiero, mirad, a mí me gustaría, aprovechando que hay autoridades, aquí tengo una foto, esta que estamos viendo, es una fotografía de la alcaldesa de Mahón hace muy poquito, que le ha dedicado una calle a Francisco Tudurí de la Torre, que fue un pastor evangélico, fundador de la Iglesia Evangélica de Ibiza, perdón, de Menorca, y le han dedicado una calle. No digo nada, yo como no soy de aquí ni nada, pues digo, si por una casualidad en algún momento determinado queréis dedicar una calle a la Logia Pitágoras, por ejemplo, si no, igual existe ya, pero si no existe, y me temo que nos lo decía Marta, fijaos, el otro día hemos conseguido tener una ley de memoria democrática. No les gusta nada, hay un grupo de seres humanos de este país que este tema no les gusta nada. Pero afortunadamente, pues en el Congreso, un debate, en el Senado, se aprueba esta ley y el artículo 3.1 de esta ley, por primera vez en la historia de España, incorpora a los masones y a la masonería como víctimas del franquismo, lo cual, oye, enhorabuena, fenomenal, pero yo me quejo, digo, oye, pero se han tardado 82 años en incorporar, no digo estos señores que han aprobado esta ley, pero hasta que se ha aprobado esta ley, pequeño detalle, pues han pasado no medio siglo, sino 82 años para reconocer que los masones y la masonería española, además de ser el diablo y no sé qué, fueron víctimas mortales. Ahí lo dejo. En mi libro, para que os hagáis una idea, pero dentro de un rato voy a entrar en la masonería de Mallorca, de Menorca, de Ibiza seguro. Pero en mi libro, que se titula Franco y la masonería, un terrible enemigo que no se rinde jamás. Franco está destrozado, porque dice, con esta gente es un terrible enemigo que habla en términos militares, hasta que se muere. Firma las penas de muerte en septiembre de 1975, pero su último discurso político habla del contubernio judeo-masónico y tal, y además en su testamento político está diciendo, y esto es una cosa muy interesante, querido profesor David Guinart,
agárrate, que dice este señor, ya está muriéndose, él lo sabe. Velad también vosotros. Hasta ahora nos había estado fastidiando durante 500 años diciendo que él no dormía, que él velaba, pero ahora de golpe ve que se le acaba la vida, ya no tiene más remedio que morir y le cuesta. Y este hombre dice, velad también vosotros. Vosotros también velad, porque el enemigo este enemigo no se rinde, no descansa, es peligrosísimo, no hay forma de matarlo, ¿no? Lo que yo digo rápidamente y paso. Francisco Franco Bahamonde, el generalísimo, el caudillo, el dictador. Lo del dictador puede parecer hasta mentira, porque en el diccionario de la Academia de la Historia, en la primera biografía que se hizo de Franco, era una apología de la Madre Teresa de Calcuta, era más o menos Francisco Franco. Los historiadores dijeron, hombre, es que esto es la Real Academia de la Historia, pero habrá que decir algo. Encargan a un gran historiador impresionante y dice esto, ¿no? El dictador, y le llama, oiga, pero ¿cómo el dictador? Pero hombre, pues este señor ha estado dirigiendo el país, el Solico, yo soy de Zaragoza, un montón de años. Es un dictador, no pasa nada. Bueno, nunca fue masón, os lo digo con toda sinceridad, nunca. Y esto es lo que yo he estudiado durante un montón de años, tampoco intentó ser miembro de la masonería y como no le dejaron entrar, que es un mito que tenemos, entonces se vengó, se hizo enemigo de la masonería. No, no, este era enemigo de la masonería ya desde que nació prácticamente. O sea, no tuvo necesidad de que no le dejaran entrar en una logia del Arache en África. Yo me he tomado la molestia y he dicho, pero es que además no pudo solicitar su ingreso en esa logia donde lo rechazaron porque esa logia nunca existió. Jamás. Es mentira. Nunca. En Larache había otras logias, pero en esa que se dice que Franco intentó y que le salió bola, es mentira. Esa no existe. Nunca. Una segunda vez intentó, al parecer, Franco, pero esta vez en Madrid, pero esta vez en 1932. Y su hermano masón, ese sí que era masón, pues resulta que ese votó en contra de que su hermano ingresase en una logia que aún encima venía con la recomendación de Casares Quiroga, que era grado 33, que llegó a ser presidente del gobierno, en fin, con todas las bendiciones. Bueno, pues resulta que yo he estudiado ese tema y he descubierto que es verdad que su hermano fue masón, pero es verdad que su hermano pues, se largó de la masonería, de millones de cosas, entró, no entró, pero, y esto sí que es muy interesante, murió precisamente aquí en Mallorca en un accidente muy raro. Posibilidades que lo matara su hermano, que ordenara que el generalísimo dijera, oye, ya estoy hasta harto de este hermano mío. El día que me hacen general, el tío hace un viaje, el plus ultra, Argentina, es un héroe, es un as, el rey lo hace, oye, el hermano, pero no es verdad, en absoluto. Cualquiera se atreve, si no, pues, hombre, quien sea, alguien ha hecho La hermana, Pilar Franco, dice que son los masones, que es una venganza masónica porque ha traicionado la masonería y que por eso se han cargado al hermano que cuando quiso técnicamente, mirando la documentación del Archivo Histórico de Salamanca, en ese momento que dice su hermano se ha negado a que entre en la logia pues es que no era miembro de esa logia. Y no solo no era miembro, sino que aparece en un listado del Gran Oriente Español que tiene el Archivo Histórico de Salamanca y que yo tengo aquí en el libro, que dice que en ese momento está pidiendo la iniciación Ramón Franco.
Entonces no puede ser, o sea, de ninguna manera uno que está, por poco que sepamos, si uno no está dentro de un sistema, no puede coger y decir, y este que no entre, eso no. Es un mito. Hay otros, ¿eh? Bueno, yo digo que estaba, eso sí que está claro, enfermizamente obsesionado con la masonería y los masones. De hecho, fue el único jefe de Estado que firmó una ley implacable para la persecución de los masones. Recién acabada la guerra, durante toda su vida repitió insistentemente en numerosos discursos y en más de un centenar de artículos, curiosamente, siempre firmados con distintos seudónimos. Y por eso he puesto yo por aquí el libro de los artículos de Franco, que es este, que hemos sabido que este J. Bohr era Francisco Franco porque en 1981, ya había muerto Franco, la Fundación Nacional Francisco Franco publicó el libro, pero esta vez poniendo Francisco Franco Bahamonde. Bueno, en este libro escribe un centenar de artículos con seudónimo y además con distintos seudónimos, pero como le gustaba mucho el dinerillo, también quería ser autor por si podía cobrar derechos de autor, con lo cual antes coges a un mentiroso que... Bueno, este señor había firmado con distintos seudónimos. ¿Qué decía? Pues que había que estar en guardia, esto os suena, contra las acechanzas de un extraño contubernio judeo, masónico, comunista, y él decía también separatista. No le gustaba eso del separatismo, no le gustaba nada. Basado, él se basaba fundamentalmente en rancias, pero muy eficaces teorías conspiratorias. En España, y creo que esto es lo más problemático, en España prevalece hoy todavía la visión más oscura de la masonería, como la de un ente secreto, satánico e infernal, causante de todos los males de España. El preámbulo de la ley de represión de la masonería es impresionante, tiene la culpa de todo la masonería, y esta visión estaba tan arraigada en la mente de muchos españoles y probablemente aún lo esté, que por eso los masones tuvieron que esperar unos cuantos años después del fallecimiento de Franco para poder regresar del exilio, por una parte los que pudieron salir, y algo que también me parece muy significativo, la masonería no fue legalizada hasta 2 años después del Partido Comunista de España. O sea, era el Partido Comunista la bestia negra del franquismo, pero antes se legalizó. Suárez dijo, oye, primero el Partido Comunista, cuando le hablaban de los masones, decía, joder, que en fin. 2 años después se legalizó la masonería española en España. Pero en cualquier sitio, cuando vas a cualquier sitio, dices, oye, ¿pero qué pasaba en España con los masones? Bueno, pues no sé. Franco, digo yo, que no podía dormir tranquilo. No podía. Porque estaba convencido de que la masonería es un terrible enemigo, lo del título del libro, que no se rinde jamás. Ordeno y mando. Franco era un militar, hasta el último minuto lo enterraron con el uniforme de capitán general, y este señor pues no podía dormir porque decía, chico, él tenía un enemigo que era la masonería, que nunca hemos sabido, pero qué locura, ¿no? Esa era la peor de sus pesadillas. Ahora entro en el tema de la conferencia, ya disculparéis, pero es que me parece que nos sitúa el contexto de lo que vamos a contar. Primero, en el siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? O sea, estamos hablando de 1700, pues en 1750, por ejemplo,
hay logias masónicas en 1750 en la isla de Menorca y son, lo hablábamos con el venerable maestro de la Gran Logia, son británicos, no sé si galeses, escoceses, en fin, estos señores eran militares, estaban en Menorca y tenían sus logias. Yo tengo aquí los nombres en inglés, está absolutamente documentado, es un trabajo fuerte, pero muy interesante, ¿no? Damos un salto y nos vamos al siglo XIX. Nos olvidamos ya del periodo británico. Menorca pasa a la corona española en 1802. Entonces, bueno, ya estamos en el siglo XIX y hay una logia en Palma de Mallorca en 1864. Son unos señores residentes en Palma, se juntan y crean una logia que se llama Fraternidad, bajo los auspicios del Supremo Consejo de Francia, pero hay muchísimas discrepancias entre ellos y esta logia no llega a funcionar. La logia Primera Luz de Palma de Mallorca, ya damos un salto otra vez histórico, 1873, no sé si os acordáis de la Primera República, de lo que, en fin, pues en ese huequecillo, en ese periodo de libertad que hay desde el sexenio, pues, y todavía hasta Amadeo de Saboya, surge una logia muy bonita, Primera Luz, bajo la obediencia esta vez del Gran Oriente Nacional de España. Bueno, es la más importante de las logias mallorquinas. En ella tiene un papel preponderante una persona que es mallorquín y que se llama Lorenzo Frau y que va junto con otra persona en Barcelona, van a crear primero el diccionario enciclopédico de la masonería, que es una obra impresionante y que os daría un dato simplemente para que os hagáis una idea, a ver si me salen. No son 2 tomos, son 7 tomos, y Franco tenía esta enciclopedia masónica. Es una obra muy rigurosa, muy interesante y bueno, pues curiosamente, aunque ¿qué libros tenía Franco? ¿Dónde los tenía? ¿Qué pasó con los libros? ¿Qué biblioteca tenía Franco en el Pardo? Bueno, pues Franco no sabemos lo que tenía porque no nos ha llegado el legado de la fundación, pero yo que soy un poco espía soviético, pues resulta que me encontré con los libros de Franco, que por cierto, con toda modestia, yo también tenía hace varios años una edición que se hizo en México, ¿no? Es un diccionario enciclopédico realmente de la época del siglo XIX, muy interesante, y este señor, Lorenzo Frau, era un mallorquín que en un momento determinado va a Barcelona y se junta con un compañero suyo y hacen algo maravilloso que es la biblioteca, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y yo el martes voy a presentar mi libro en esta biblioteca fantástica que hay en Barcelona y que estoy seguro que dentro de un minuto me vendrá a la memoria y os diré. Bueno, la logia Primera Luz, pues de Palma, tiene un protagonismo con estos hombres impresionante. Lo que pasa que este mallorquín se nos va a Barcelona y ya no vuelve, y en Barcelona se convierte en una figura del Estado impresionante, ¿no? Hay otra. Arús. Perdón. Me comentan y me apuntan. Hoy es la biblioteca Arús, que es. Me disculpe. Sí, no, al revés, te lo agradezco, porque se me ha ido
Y digo, oye, pero ¿cómo? El martes presento yo ahí mi libro, por cierto, con el gran venerable maestro de la Gran Logia de España y la gran venerable maestra de la Gran Logia Femenina de España, que son dos personas, yo no los conocía hasta unas jornadas que hicimos en la universidad y me parecieron y me parecen unas personas fenomenales, ¿no? Bueno, pues en esa biblioteca que tiene 64.000, Ángel, 64.000 libros dedicados a la masonería en este país, a pesar del franquismo. Eso lo pudo hacer Barcelona, se jugaron la vida, hubo una fundación, ocultaron los libros y ya cuando falleció Franco, pues hoy es una biblioteca pública maravillosa, un edificio de 100 años, modernista, es algo, vamos, y me dijeron, oye, nos gustaría que presentes, oiga, pues el gusto es mío, se me cae la baba simplemente de estar allí. Pero bueno, hay otra logia muy interesante que es la Logia Reforma, número 140, dependiente del Gran Oriente de España. Esta logia tiene, por ejemplo, un pequeño dato, ¿no? Los dirigentes del Partido Republicano de Palma de Mallorca, federal, en ese momento estaban defendiendo una España federal, pero totalmente federal. Y entonces, bueno, pues unos cuantos, por ejemplo, Antonio Villalonga y uno de sus miembros más destacados, cosa que no me gusta, pues fue Rafael Manera y Sierra, que fue alcalde republicano de Palma. Siempre los periodistas, querida Marta, me dicen, oiga, díganos algunos masones que eran muy importantes. Digo, ya, pues bien, pues fenomenal. Pero eso es malo, porque daría la sensación de que la masonería es una asociación secreta de gente muy importante con poder. Fíjate, el alcalde, yo lo digo, pues tampoco viene mal después de 80 y tantos años de ocultar, negar, prescindir y tal, pero no os quedéis con la idea de que, por ejemplo, la Gran Logia Provincial de Mallorca está integrada por una serie de señores que son multimillonarios, son de la banca Mars o de no sé cuál. Igual hay, que yo no tengo ni idea y me importa un comino. Pero la experiencia que yo tengo es que la masonería pues está muy bien o muy mal o regular, lo que os dé la gana, pero no es un grupo de gente con poder, con no sé cuál, entre otras cosas, porque Franco murió en la cama 40 años después. O sea, si Franco, con todo lo que fue, se hubiera encontrado con el enemigo que él creía que era, de gente superpoderosa, fíjate, un día se levanta por la mañana, no podía dormir. Los exiliados españoles, 500.000, están exiliados en Francia. Él les ha quitado la nacionalidad. Pero hay un señor que es el presidente de México que va a recibir a 37.000 españoles, una serie de barcos muy interesantes, niños, etc. Cuando le comunican, toda la gente que estudia el exilio español habla de los republicanos, de los masones, de no sé cuál, pero no hablan de Franco. Yo, como hablo de Franco, digo, anda, ¿y Franco qué hace? Pues Franco no puede dormir porque dice, fíjate, Cárdenas es el presidente de México. Un golfo nos está machacando vivo, fíjate, recibe aquí a los rojos y tal. Bueno, 2, pero es masón. Le llaman por teléfono y dicen, oye, casualidad, Roosevelt, el presidente norteamericano, Truman, el otro presidente, masón, Churchill, está rodeado de enemigos. Es un enemigo que no se rinde y que tiene conexión y poderes y tal, con lo cual al periodista de turno pues hay que decirle, sí, es un enemigo tremendo, pero oye, es verdad que estos señores eran masones, pero no creo que por ser masones acogieron a un montón de españoles que además acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial y estaban los nazis haciendo cosicas. Esta logia Reforma es muy interesante. Hay otra en Manacor que se llama La Razón. Hay otra, Prudencia, en Palma de Mallorca, La Fraternidad de Llucmayor,
la Logia Caridad de Palma de Mallorca. Pasamos rápidamente, porque creo que el tiempo me... Vamos bien aún. Bueno, las logias menorquinas en el siglo XIX y estas, como las que acabo de mencionar, van a permitir al archivo histórico tener 60 y tantos mil expedientes, porque descubren la documentación de estos señores de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, y les hacen, aunque estuvieran muertos, los condenan a 12. Tengo varios casos muy llamativos que habían muerto ya, que incluso habían muerto, pero en el año 1905, y se les abre un expediente, se les multa y los condenan a 12 años de fin. Las logias menorquinas, la primera de todas, los Amigos de la Humanidad. Esta logia de Mahón, muy interesante, dura bastantes años, pero y algunos miembros de ellos serán víctimas del franquismo. Artículo 3 de la ley. Hay un capítulo Rosacruz que se titula La Alianza Fraternal. Hay una logia muy interesante que es la Hijos de Ruth. Hay otra que se llama El Mayete. Hay otra que se llama Asela. Y el venerable maestro de la logia Asela es una persona que realmente es una gran persona. No ha huido cuando se rinde Menorca, es un hombre mayor, y entonces lo condenan a 12 años de destierro y a una multa de 1 millón de pesetas. Este señor, pues el gobernador civil, no se le ocurre otra que llamarlo al delegado de gobierno de Menorca, le envía un papel diciendo que le presente, que este señor se presente nadando o como sea, volando al destierro. Hay un médico que hace un documento diciendo, mire, este señor no puede viajar. Ojo, si Franco ha dicho que los enemigos no sé cuál, este señor que venga, aunque sea, ¿vale? Pues viene. ¿Qué le pasa? Pues que muere en el barco. Concretamente, os lo voy a leer un segundo, porque es que así concretamos un poco la represión, ¿no? Este señor hay un oficio del gobernador civil de Baleares al delegado de gobierno de Menorca, oficio número 1483 de 25 de febrero del año 1944. Ha terminado, hacía 5 años, la guerra civil. Este señor no se había ido de Menorca porque era mayor, y entonces, ya el gobernador civil dice, se ha acabado, ¿no? Dice, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, Madrid, en escrito de fecha 12 de febrero de 1944, se dice a este gobierno: tengo el honor de acusar, recibo a vuestra excelencia un telegrama en el que me comunica que el condenado a la pena de 12 años y 1 día de confinamiento en la isla de Mallorca, Juan T. Vidal Pellicer, no hizo su presentación ante las autoridades de dicha isla. Ruego a vuestra excelencia dé las órdenes oportunas para que por fuerza sea trasladado el mencionado individuo, que tiene su domicilio en Mahón, calle de Doctor Orfila número 8, al lugar que elija de la isla de Mallorca, donde deberá cumplir la pena impuesta, rogándole encarecidamente me comunique, señor delegado del gobierno, el día que empieza a cumplir el confinamiento a efectos de la correspondiente liquidación de condena, cuya copia le será remitida oportunamente, etc. Lo que tengo la distinción de trasladar a vuestra ilustrísima para
su conocimiento, esperando se haga la correspondiente gestión para traer a este señor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Como os decía, pues hay el delegado de gobierno de Menorca que se dirige al gobernador civil de Baleares el día 1 de marzo de 1944, que le dice, en relación con su atenta comunicación número 1483, todo está en el Archivo Histórico de Salamanca. Del negociado correspondiente al día próximo pasado, tengo el honor de remitir a vuestra excelencia adjunta certificación expedida por el señor subdelegado de Medicina, subdelegado con mayúscula y de Medicina con mayúscula, de este partido, acreditativa del estado de salud en que se encuentra don Juan T. Vidal Pellicer. A este ya le llaman don. Bueno, que en ese documento acreditativo, hace referencia que aconseja el no desplazamiento de dicho individuo fuera de su domicilio. Por si vuestra excelencia considera oportuno notificarlo al Tribunal Especial de Represión de la Masonería en Madrid, que diga, oiga, que es que para la resolución que juzgue oportuna. O sea, yo no sé nada, pero usted es el gobernador civil y los otros verán lo que hacen, pero yo tengo aquí un certificado médico que me dice que no. El siguiente documento lo añado yo, que está en la Biblioteca Pública de Mahón, legajo 198 de la Delegación de Gobierno, que dice, ¿quién era este Juan T. Vidal Pellicer? Pues había sido gran maestro de la logia Asela de Mahón, que había sido condenado a 12 años de confinamiento en la isla de Mallorca, con 78 años de la época, de 1944, y nada, simplemente el pequeño detalle de que falleció en el barco que iba a Mallorca. Os voy a dar algún dato de Mallorca, como por ejemplo la historia de Mallorca es tremenda. Sabéis que aquí fue asaltada la logia Pitágoras, recuperaron la documentación, etcétera, etcétera, pero además hicieron más cosas estos señores. Por ejemplo, yo tengo aquí un oficio de la Guardia Civil de Mallorca dirigido a la Secretaría Militar del Generalísimo Franco, con fecha 26 de julio de 1937. Está en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, Fondo Masonería, en Salamanca, que dice lo siguiente. Consecuente a su atento escrito número 12 de la Oficina de Servicios Especiales de fecha tal no sé cuál, en el que interesa informe de los individuos anotados en la relación que me remitió, adjunta con dicho escrito, tengo el honor de comunicarle que según los adquiridos por fuerzas de esta comandancia de la Guardia Civil, resultan los siguientes. Jaime Valls Segura, de 59 años, casado, sin profesión ni oficio, natural y vecino de Palma. Bueno, este señor era venerable maestro de la logia Pitágoras. Era conocido. Yo tengo aquí, Jaime Valls era comerciante, simbólico Pi Margal, grado 30, venerable maestro, en fin, dicen que sin oficio, no sé cuál, y sobre todo lo que me preocupa más del informe de la Guardia Civil, que dice, por ser desafecto, que eso el profesor David Guinar sabe muy bien lo que significa en la documentación de la guerra civil y de la represión en la guerra civil general de Mallorca, los desafectos, pues este es un desafecto al glorioso
movimiento glorioso con mayúscula, movimiento con mayúscula, nacional con mayúscula, dice que fue detenido pocos días después de iniciarse el glorioso movimiento, o sea, en la logia Pitágoras. Fue detenido y añade, ignorándose su actual paradero. Hombre, pues si ustedes lo han detenido, ¿dónde lo tienen? Se ignora. Otro, Jacinto Torrandel Escalas, de 46 años, casado, músico natural de Sóller, vecino de Palma, con residencia en la calle Formentor número 67. Dice el informe de la Guardia Civil, pertenecía a la masonería, adicto, no desafecto, este es adicto, al llamado Frente Popular, con mayúscula Frente y Popular. Bueno, creo que lo he puesto yo, lo de mayúscula Frente Popular, ahora estoy dudando, pero no es. De ideas extremistas. Era director del Orfeón de la Casa del Pueblo de esta ciudad, de Palma, de la que era asiduo concurrente, y pocos días antes de iniciarse el movimiento nacional marchó a las Olimpiadas de Barcelona, ignorándose su paradero. Este por lo menos se marchó. Otro, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos aún 25 minutitos. Antonio Col Sastre, de 43 años, casado, comerciante, digo yo aquí que he verificado, logia Pitágoras, simbólico epicuro, grado 3, experto. Lo del grado, luego hablaremos, si me da tiempo, en la ley de represión de la masonería, para que os hagáis una idea. Pero incluso, fijaos, fue detenido pocos días después de iniciarse el movimiento nacional por desafecto al mismo, y se ignora también su paradero. En este caso, pues imaginaros, ¿no? Tengo algún otro ejemplo para no daros mucho la lata y pasar un poquitín a ver si puedo. Bueno, el profesor David Guinart tiene un libro impresionante de un mallorquín que se llama Ateo Martí Miguel. Yo creo que he traído aquí la portada, aquí la tengo. Bueno, no sé cómo se hace. Es esta que está al lado del español, esta amarilla y tal. Es su libro, que es impresionante. Es un trabajo de investigación. Este también era miembro de una logia de aquí. Fue detenido en la ciudad de Palma y bueno, fue un detenido. El hombre se había ocultado, pero de golpe leyó la noticia de que querían detener a su esposa, y entonces el hombre se presentó, lo fusilaron y fue un desastre completo. Al hallarse el cadáver a principios de agosto, se abrieron diligencias siguiendo los procedimientos ordinarios en tiempos de paz. Fueron archivadas al cabo de 6 semanas sin que se determinara ningún tipo de responsabilidad. O sea, este señor no había hecho nada, pero se lo habían cargado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Hay otro señor, y con este acabo porque quiero contaros más cosas de Formentera y de Ibiza. El profesor Dionisio Pastor Balsero con V, 1937. Nacido en Zaragoza el 8 de octubre de 1869. Su carrera docente la culminó cuando en 1933 fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Palma de Mallorca. Un largo recorrido en el que había pasado por todas las etapas y servicios del escalafón profesional. Sin embargo, su vida pública había quedado marcada 3 años antes por su elección en la Asamblea General celebrada en Palma el 24 de enero de 1930 como vicepresidente del Comité Municipal del Partido Republicano Federal, del que se dio de baja en 1932.
para integrarse en el Partido Social Revolucionario del que fue vocal en su junta directiva. Estos son datos de la Guardia Civil. Afiliado en 1925 a la logia masónica Renovación como ateu, bueno, pues cuando esta logia desapareció, pues se apuntó a la logia Pitágoras. Este señor alquiló un piso en la calle Anselm Turmeda, esquina con escultor Galmés, imaginaos la Guardia Civil qué finos son, para que vengan y asalten el templo de la logia Pitágoras. Él alquiló el local, lo cogieron. La tragedia estaba a punto de desencadenarse. A los miembros de la logia, a él incluido, pues lo detuvieron. Él ingresó el 2 de agosto de 1936 en la prisión del castillo de Belver. Durante la causa abierta se le acusó de estar influido por ideales extremistas que intentaban transformar la logia en campo político. Llevado al campo de concentración de Son Catlar, en Campos, el 9 de enero de 1937, se le puso en libertad junto con otros presos. Yo digo, oye, qué bien. Y entonces llegan unos señores y le pegan un par de tiros y liquidado. Pero está en libertad. Me decía el profesor David Guinar, me decía, fíjate, este es un caso verdaderamente muy interesante, el primero que tenemos aquí registrado claramente de una persona que lo ponen en libertad, lo sacan de un campo de concentración y hay un grupito de gente que le da alevosamente ejecutado en Porreres. Había cumplido 67 años. Bueno, como veis, la historia es verdaderamente tremenda, ¿no? Tengo aquí un listado de los miembros de la logia Pitágoras y de la logia Renovación, pero también les ruego que tengan en cuenta lo siguiente. Yo soy historiador, yo no estoy autorizado para utilizar estos datos, pero se puede dirigir al Archivo Histórico de Salamanca y decir, oiga, yo querría saber si mi abuelo, que se llamaba tal y cual, lo digo con toda honestidad, yo he traído aquí unos cuantos, pero con la idea simplemente por si les suena a algún señor. Todos estos señores fueron procesados, multados, la mayoría habían fallecido, pero no importa. Tenían dinero y si no tenían no importa, los herederos pagarán multas impresionantes. Aquí tengo uno que se llama, un ejemplo, Antonio Roca Alemani, su hermano Gabriel Roca Alemani, Luis Rodríguez Fernández, Nilo Salas Catani, Juan Salas Guinar, Bartolomé Terrades Estarellas. En el caso de las logias de Menorca, las dos únicas logias que están funcionando en Menorca es liberada, entre comillas liberada, la rendición de Menorca es el 9 de febrero de 1939. Unos días después acaba la Guerra Civil Española. A todos estos señores, en principio, no los pillan, porque han tenido la oportunidad de salir, unos a Argel, otros como pueden, pero la documentación ha sido enviada al Gran Oriente de Francia en París. Y cuando los nazis entran en París, cogen la documentación y se la envían a Franco al Archivo Histórico de Salamanca, que por cierto, yo le decía a Marta, fíjate cómo era este Franco, que él vivía en el Palacio Episcopal, el Palacio de Anaya de Salamanca. El obispo le deja su palacio episcopal para que Franco viva durante la Guerra Civil Española, tenga allí su sede, y Ramón Serrano Súñer y otra serie de... Pero bueno, sobre todo Franco. Entonces,
Franco vive en el Palacio Episcopal. Al lado tiene unos amigos suyos que es un noviciado de los jesuitas. Y al lado tiene el convento donde hoy tenemos el Archivo Histórico de Salamanca. Es decir, él estaba al lado, pegadico, tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa en la mesilla, pero la documentación del enemigo que no se rinde y tal, pormenorizada, informe de la Guardia Civil, etc. Hay la Logia Hermanos de la Humanidad y la Logia Torre de Babel de Ciudadela, que, bueno, cuando os he contado el caso de esta brutal represión de este Juan T. Vidal Pellicer, pero lamentablemente tengo otros. Por ejemplo, de la Logia Hermanos de la Humanidad de Mahón, Antonio Blanco Jover, sumario 1070/48, que había nacido en 1868. Era muy mayor. Cuando se inicia su proceso, tiene 80 años. No se ha ido de Menorca. Con 80 años, de la época además, que no había paracetamol ni nada, una cosa tremenda. Pues bueno, Juan Camp Triay, sumario 676/49, no hay constancia, dice la Guardia Civil, de su nacimiento. Hombre, habrá nacido. No hay constancia. La Guardia Civil es la Guardia Civil y dicen, no sabemos, no dice que no saben cuándo, sino que no hay constancia. Yo le decía al profesor que va a venir dentro de un minuto que a mí me interesa muchísimo la historia, la semiótica y la hermenéutica. Aquí tenemos un informe gravísimo, porque no es ninguna broma, y la Guardia Civil, por si Franco se entera, no quiere líos, dice, no hay constancia textual, esto lo estoy... Hay otro señor, por ejemplo, Antonio José Massanet Amengual, que vivía en Mallorca, según la Guardia Civil, y fue procesado, también se han enterado, menos mal, por el Juzgado de Responsabilidades Políticas de Palma, no solo por el de represión de la masonería, sino por la recaudación de fondos, el de responsabilidades políticas. Fue juzgado cuando tenía 74 años de edad. ¿Cómo juzgan a este señor? Primero hay una denuncia de quien sea, anónima. A continuación, pues cogen sus bienes y los, de momento, le quitan los bienes. Aquí no es necesario demostrar la culpabilidad. Ellos dicen, oye, si está aquí será por algo. O sea, todo el mundo es culpable mientras no se denuncie, no se demuestre la inocencia. Pero ¿cómo vas con 74 años a demostrar la inocencia cuando no sabes de qué te juzgan, de qué te acusan, quién te acusa, qué tribunal? Nadie. Pero de momento, oye, te cogen los bienes, de momento. Pero en este caso, y en el otro, he verificado que han muerto. La Guardia Civil no sabe dónde están ni no sé cuál, pero estos señores han muerto. Algunos mucho antes de la Guerra Civil Española. Pero da igual. Se cobra igual. Se cobra. Aquí tengo, por ejemplo, el caso de Joaquín Morro, antiguo venerable maestro de la Gran Logia Hermanos de la Humanidad. Esta logia, que además es la que, como os decía, llega hasta la Guerra Civil. Este señor había fallecido en 1901. Y yo tengo el documento que es expediente personal número 9093, Joaquín Morro, figura en un listado, dice la Guardia Civil, legajo 19, de la delegación del gobierno de Menorca, junto con otros 82 mahoneses, 82, en 2 folios encabezados por el titular, este lo he visto yo, el titular que dice rojos destacados. Pues este señor había muerto en 1901 y yo conocí a su nieta en Mahón. Este señor tenía una tienda de calzados, como en Mallorca, en Menorca también hacen calzados, y este señor solo era comerciante, solo vendía. Bueno, pues este señor
lo enterraron y la logia Hermanos de la Humanidad pues hizo una lápida diciendo venerable maestro de la logia. Pero Franco hizo en 1938 una ley que dijo signos masónicos en los cementerios prohibido completamente. Los cementerios son católicos, apostólicos y romanos, ni masones, ni protestantes, ni cosas raras de estas. Conclusión, que aunque os parezca mentira, yo he estado en el cementerio de Mahón y la lápida de este señor estaba medio oculta con ramas y con hojas secas y con tal. Estos señores de Mahón eran tan rojos que no quitaron la lápida. O sea, les pudo caer, imaginaos la que les pudo caer, porque para eso estaban, pero dijeron, había... Yo cuando lo vi dije, en fin, menuda, ¿no? Ya que estamos hablando de cementerios, bueno, este por ejemplo es el famoso desembarco de Mallorca, que fue clave para la represión en Mallorca, porque es un desembarco republicano que fracasa y entonces después, pues menuda, los fusilan y se los cargan. Pero aquí tengo una cosica muy maja que es el cementerio de los ingleses. Hay un problema de golpe en Menorca, en donde una niña es hija de un protestante y entonces el cura se niega a que sea enterrada en el cementerio de Mahón, el cementerio católico. Y esta gente, pues imaginaros, una niña que ha muerto, o sea, un drama brutal. Menos mal que los ingleses tienen todavía un cementerio en la Isla del Rey, en Menorca, y allí enterraron a esta chavalica, en el cementerio de los ingleses, que era, o sea, no era católico, ese cementerio era... Van los americanos una vez al año pues a poner flores, a limpiarlo, a arreglarlo. Aquí la foto que tengo es muy poética, pero es tremenda, ¿no? Me parece que os he debido de poner la foto de Francisco Tudurí de la Torre, que tiene, no sé cómo se hace esto, pero mira, el cementerio es hasta bonito, ¿me entendéis? En fin, es horrible, o sea, imaginaros coger una barquita, ir a la Isla del Rey, porque el cura de turno ha dicho, ha salido con la cruz y no puede ser. Casualmente, fue una casualidad, que el papá de esta niña era de la logia, con lo cual, protestantes, de una logia, que tiene una hija que se muere, que no tiene, oye, a todo el mundo se le puede morir a alguien, pues que aquí no se entierra, vamos, sale allí con la cosa. De la logia Torre de Babel, pues también tengo un montón de casos y me ha llamado la atención que de vez en cuando, como los de la Guardia Civil no saben mucho de masonería, Franco sí, pues de vez en cuando confunden el apellido Caddox, caballero Caddox, masón, lo ponen como un apellido menorquín. Y algún otro apellido menorquín que tiene nombre de los rituales masónicos. Pero yo no les he dicho nada, digo, oye, ya aprenderéis algo, lo que queráis. En Ibiza, os decía antes que hay una logia que tiene un nombre maravilloso que es Sol Naciente. Es un farmacéutico de Ibiza que va a ser un líder de la masonería de Ibiza y de Formentera. En Formentera, para que os imaginéis, el capitán de Formentera, republicano, rinde la isla y 2 segundos más tarde lo fusilan allí sin esperar al amanecer ni nada, o sea, fusilado. Era también miembro de la logia Sol Naciente. Yo tengo aquí, por ejemplo, una serie de personas. En el archivo de Salamanca, por ejemplo, hay 59 expedientes personales,
hay 35 sumarios, hay 22 sentencias por pertenecer al Triángulo Orto de Formentera. Y a la Logia Sol Naciente de Ibiza, de las 22 sentencias, hay unos 22 años de prisión, 19 penas de 12 años de reclusión menor, 3 de ellas en rebeldía. Algunos de estos habían fallecido hacía varios años, no estaban en rebeldía, simplemente habían muerto, pero antes de la Guerra Civil Española. Pero oye, por si las moscas, el Guardia Civil puso que en rebeldía. Cuando hay alguien que no está, pues es en rebeldía, ¿no? Pero mire a ver la fecha, mire la fecha, ¿no? La cuantificación de todas las maneras a mí no me gusta nada, ¿eh? Os doy mi palabra de honor que lo estoy haciendo a desgana, porque ¿qué significa? Un solo ser humano, a mí me da igual que sean 3, 500, uno solo vale una vida humana, ¿no? Eso, bueno, pero no pasa nada. Algunos hermanos de esta logia que no lograron huir de Ibiza, dada su avanzada edad, y que fueron juzgados por el Tribunal de Represión de la Masonería, pero no en Formentera ni en Ibiza, sino en Madrid, muchos de ellos, y por razones de edad, en Mallorca también. Pero muchos murieron en el viaje. Y otros, tengo algún detalle, hay algún guardia civil que es majo, que dice que se tiró un señor de 75 años del barco y se ahogó. Él dice, se había escapado, se tiró y liquidado, ¿no? Tengo el caso de este farmacéutico, José Morales Riera. Bueno, este es el sobrino. Este sobrino es muy interesante porque, curiosamente, después de estar un montón de años en Burgos, en la cárcel, etcétera, etcétera, todavía regresa a Ibiza, todavía regresa a Formentera, donde vive, y todavía habla con Francisco San Llorente, que es un historiador que falleció hace muy poquito y que tiene un trabajo de investigación enorme y una tesis doctoral dedicada al estudio de la masonería en Baleares, pues todavía pudo hablar Francisco San Llorente con José Morales Riera, que le contó que su tío se había escapado de Ibiza, el farmacéutico. En Valencia, cuando acaba la guerra civil, lo detienen y en Valencia muere en una cárcel bastante brutal, donde hay hermanos de Ibiza y Formentera con expedientes personales en el archivo de Salamanca. Luis Andreu Minguet, expediente número 100, tal, Logia Sol Naciente, Triángulo, eran de las dos cosas a la vez. Residía desde 1934 en Valencia, menos mal, no, lo pillan en Valencia en 1939 y lo fusilan. Vicente Cardona Marí, expediente tal, Sol Naciente, grado 3, en la ley de represión de la masonería, el grado 18 es un agravante enorme. Pero es que hay también el grado 1, el grado 2 y el grado 3, que para Franco dice a la Guardia Civil, cuidad, no os fiéis, que el grado 3 es como si fuera el 520.447. Cuidadín, que lo del grado 1, grado 2, grado 3 a veces significa grado 1, grado 2, grado 3, o significa que este señor en Argentina pues fue iniciado, tuvo una vida masónica muy importante, llegó al grado 33 o al grado 18, pero claro, en Ibiza, en no sé cuál, pues tenía el grado 1, pues porque había fundado una logia que no les dio tiempo de nada, ¿no? Juan Morales Cirer, el tío de José Morales Riera, expediente número 177A, 2/2, Logia Sol Naciente, grado 4, dice la Guardia Civil, huye a Valencia con las fuerzas republicanas. Allí fue detenido
al finalizar la guerra, pero menos mal que el guardia civil dice, y murió en prisión, no dice en ignorado paradero, pero murió en prisión. ¿Y por qué? Pues porque las prisiones eran unos sitios muy poco adecuados. Bien, si queréis os leo solo un pequeño dato y me deja solo 5 minutos porque... Si le parece, Juan José, sí, leemos el dato. Luego, en estos últimos 15 minutos que nos quedan, podemos aprovechar, si hay alguna imagen que quiera compartir, que a mí me han parecido también algunas muy interesantes, y igualmente abrimos el turno de preguntas en estos 15 minutos que nos quedan y vamos alternando estas tres cosas. Solamente un minuto. Según la ley de represión de la masonería, los masones españoles tienen que hacer una declaración, se les da 2 meses de tiempo, de declaración-retractación. En el otro libro que hay allí, que se llama Palabras asesinas, viene esta documentación. Y dice, artículo 1, lo que tiene que poner toda persona, todo español o extranjero residente en España que antes del día 2 de marzo de 1940 haya ingresado en la masonería, está obligado a formular ante el gobierno, con mayúscula gobierno, una declaración-retractación comprensiva de las siguientes extremas. 1, nombre y apellidos, estado civil, vecindad, domicilio, profesión del interesado, con expresión de la categoría, clase y empleo si se trata de militar o funcionario. 2, cargos o destinos que desempeña en la actualidad en el Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades, 3, declaración del lugar y fecha en la que ingresó en la masonería y de la persona por quien fue iniciado. Nombre simbólico que tuvo y grado que alcanzó. Jefes con mayúscula o grados superiores a los que está subordinado, talleres, logias o grupos a los que ha pertenecido, sesiones o reuniones, cargos o comisiones, razones que tuvo para ingresar, información, esto es muy importante, o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre jefes o compañeros en ella del declarante y sobre extremos que puedan servir con eficacia a la represión de la masonería. Este documento es textual, ¿eh? Este es el punto 10. El 11. Si el declarante ha dejado de pertenecer a la secta desde la fecha tal, en virtud de acto por resolución, lo que me interesa más, en la mayoría de los documentos que he estudiado, pone en muchos casos no retractado. Eso agrava muchísimo las sentencias. Pero el problema muchas veces es que ha fallecido en 1901. ¿Cómo se va a retractar en el año 1942 si este señor ha muerto hace un montón de tiempo? Esto pasa. Pero solo un segundo. Esto es la parte, digamos, administrativa, maja y tal. Hay un pequeño dato. Todo obligatoriamente tiene que firmar lo siguiente. De los que estamos aquí, agarraos. Por ejemplo, es una declaración de fe en el credo católico, debidamente firmada por él, que dice: creo en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la única y verdadera Iglesia, con mayúscula Iglesia, fundada por Jesucristo en la tierra, con mayúscula, a la cual de todo corazón me someto. Creo en todos los artículos con mayúscula que me propone creer la Iglesia. Repruebo y condeno cuanto ella, la Iglesia, reprueba y condena. Y estoy pronto a observar cuanto me manda y especialmente prometo creer en 2 puntos. La doctrina católica sobre la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la unión hipostática de las 2 naturalezas, divina y humana. Creo en la divina maternidad de María Santísima, así como su intergérrima virginidad, textual, yo no sé qué coño es intergérrima, no sé lo que es. Pero es la Inmaculada Concepción. Creo en la presencia verdadera, real y sustancial del cuerpo con mayúscula,
juntamente con la sangre con mayúscula, alma con mayúscula y divinidad con mayúscula de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Creo en los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo para salvación del género humano, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Creo en el purgatorio. Creíamos que ahora tiene que creer en el purgatorio, la resurrección de los muertos y la vida eterna. El primado de Pedro, creo que no tan solo de honor, sino también de jurisdicción, del romano pontífice, sucesor de Pedro. Bueno, el culto, creo en el culto de los santos y de sus imágenes. Creo en la autoridad apostólica, bueno, y todo lo demás que por los sagrados, ahora ya concluyo, cánones, por los concilios ecuménicos, especialmente por el Sagrado Concilio Tridentino y por el del Vaticano, que ha sido definido. Y ahí acabo, tengo muchísimas cositas, pero me someto a vuestras preguntas, que bueno, en la medida que yo pueda pues deciros lo que pueda, pues encantado. Juan José, y las preguntas, y se lo traslado a Juan, que también nos puedan llegar a través de redes sociales. Las preguntas que tengan ustedes aquí solo tienen que levantar la mano y yo me acercaré con el micrófono. Creo que ha sido muy importante, y probablemente ustedes también lo hayan sentido, la parte de verbalizar esos nombres, ¿no? Que probablemente llevaban tanto tiempo en el olvido, ¿no? Y cómo dándoles voz, yo creo que ahí remarca mucho la esencia de la conferencia de Juan José. Perdona, fíjate, Marta, me diréis, si hay alguno que me pregunta, oiga, ¿hay alguno que ha firmado la declaración de fe de no sé cuál, de no sé qué? Tenemos el testimonio de unos poquitos que no firmaron, que dijeron, oiga, yo esto no lo firmo, yo no digo que no creo o no creo, sino que no me da la gana, vamos. Fenomenal, fusilado. No es una declaración voluntaria, oye, mira, Juanjo, no. Esto le damos dos meses de tiempo y o nos lo trae con un sacerdote firmando al lado que confirma la... Parece increíble. Hay gente en fin, que se atrevió a no firmar. Tenemos un gran médico, el doctor Eduardo Alfonso, que en sus memorias sobre la masonería en España y la guerra civil, pues él dice, yo no lo firmé en absoluto. El general Salí queda enfadadísimo, presidente de su tribunal, oiga, pero usted, ¿qué me está usted diciendo? Que oiga, que yo no firmo. Pero, un capitán general que no firma. Estuvo en el exilio, este señor llegó a ser catedrático en varios países de América, era un médico naturista muy interesante, pero lo más curioso, y con esto concluyo, es que era una persona, yo lo conocí, que me dijo, mira, yo no odio a Franco, ni el franquismo, ni nada, en absoluto. Hicieron lo que hicieron, oye, tu libro es fenomenal, no pasa nada, pero yo me he puesto como condición en mi vida no odiar de ninguna manera. Pero un día Franco se muere y pasa el cadáver de Franco justo por al lado de la puerta donde vive este hombre del exilio que ha regresado y que muere en Madrid, este doctor. Y entonces el portero de la casa le dice, ¿qué va a pasar Franco y tal? Y él le dice, mire, yo no voy a decir ahora que te has muerto ni nada. Me llamó la atención un último que vivía en Valencia, que vino del exilio con 90 y tantos años, y este señor decía lo mismo. Tenía 17 años, salió huyendo de Zaragoza a pie, llegó a la embajada de Francia, antes avisó a todos los hermanos. ¿Y qué le pasó? Bueno, que cuando llega a París a la embajada le dicen, ¿y tú qué haces? ¿Cómo no estás en la guerra? Y él dice, inocente, dice, es que yo estoy en contra de la guerra civil, de la esta, de la otra y de la de más allá. Yo no estoy con la guerra. Le ponen una cara diciendo, pero este tío, no, oiga, pero si es que se me hubieran cargado en Zaragoza.
Pues el hombre me decía, no te lo creerás, pero nunca he creído en la guerra y ahora tampoco. Bueno, yo ya perdonar que yo no pararía. Se nota la pasión en sus palabras. Les animo a que procedan con el turno de preguntas si lo desean y que alcen la mano. Si no, yo si quiere le traslado la primera mientras van pensando en estos últimos minutitos en trasladarle a Juan José alguna cuestión. No le voy a hacer la típica pregunta de periodista a la que hacía usted alusión antes de quién ha sido masón, aquí en Baleares, ni personalidades, pero sí me ha llamado la atención la simbología, ¿no? Y cómo a veces en las lápidas del cementerio está oculta. ¿Hay alguna simbología masónica en el cementerio de Palma, que además es un cementerio muy especial, a la que podamos acudir y ver? Pues no lo sé, con toda sinceridad no lo sé. Probablemente David, que es un historiador, pero no lo sé. Y ojo, yo quería darle la tarea de decirle, oye, acércate por el cementerio, porque el otro día vi una fotografía de la portada del cementerio de Mallorca en el Archivo Histórico de Salamanca. O sea que algo, si tienen una foto, la portada me llamó mucho la atención. Creo que se trata del cementerio católico de Mallorca. No sé si hay un cementerio no católico, pero digo, en el mismo, así como en Mahón sabéis que hay el cementerio no católico y que es el municipal y el católico, pero están en la misma puerta, o sea, pared con pared. Ignoro, porque eso es otro símbolo muy importante, ¿no? O sea que... Pero no sé si tenemos también alguna pregunta a través de momento no tenemos pregunta a través de redes sociales. Por favor, hacer una preguntita, pero si no, sí. Espera, le acerco el micro. Gracias, buenas tardes. Tengo una pregunta. He leído que la represión del franquismo ha llegado no solamente a los masones, sino incluido a las familias. Es decir, lo han destruido no solamente la vida de un masón, han destruido la vida de la familia. ¿Y es verdad esto? Sí, sí, es verdad, porque en la ley de responsabilidades políticas se indica, en el artículo 7 dice, y en caso de fallecimiento de la persona, los familiares tienen que hacerse cargo de las multas. Luego afecta a las familias. Yo he conocido, por ejemplo, en Zaragoza a un señor que su padre fue fusilado en Zaragoza y era miembro de una logia muy importante de Zaragoza. Bueno, pues este hombre hasta los 14 años no sabía quién había matado a su padre. Pero un día el tío suyo pues le dijo, mira, pues estos son tus maestros. Claro, el niño era un huérfano de padre en 1934, pues imaginaros. Entonces, este chaval no puede creerlo, pero hombre, don Francisco, que es un cura, que es majo, un escolapio, un marista, un no sé cuál, pues mira, lo fusilaron los nacionales. Bueno, y entonces, un día encontró, no sé si recordáis, alguno a lo mejor lo conocéis, cuando uno se matriculaba, por ejemplo, en la universidad, tenía que ir al estanco y comprar en papel del Estado, no sé cómo se llamaba, 300 pesetas y te daban como si fuera un sello grande y entonces ibas a la administración de la universidad y pagabas la matrícula. Pero ese recibo tenía una parte, o sea, una parte se la guardaba la institución y otra la tenías tú para pagar. Entonces, un día descubrió un recibo de estos de 3.000 pesetas y este hombre, llorando, me dijo, fíjate, le pregunté a mi tío, oye, ¿y esto? Y dijo, pues mira, a tu madre, imagínate, viuda, con otra hermanita y tal, le pusieron una multa y yo pagué la multa de tu madre. Entonces sí que es muy importante lo que usted dice porque efectivamente no mataron solo a unas personas, sino al esposo, al novio, al marido, al padre.
y le afectó económicamente además. O sea, fusilan a tu padre, que por cierto este señor era el secretario general de la Universidad de Zaragoza, se dedicaba fundamentalmente a firmarnos los títulos en la República, pues el título de médico firmaba el rector y el secretario, que era un poco el notario. Al notario lo fusilaron. Tengo unas cartas muy bonitas en un libro que publiqué hace 30 años, en donde este señor pues me pasó las cartas de su padre, que le enviaba desde el cementerio de Zaragoza a su madre y a los 2 niños. Y un día, pues la madre le llevaba comida a la cárcel. ¿Problema? Pues que un día un sargento de la Guardia Civil le dijo no venga, porque no le habían dicho que habían fusilado a su marido ni dónde lo habían enterrado, que ese es otro problema que tenemos aquí en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en todos los sitios. Todos estos fusilados, ¿dónde están enterrados? ¿Quién los enterró? ¿Cómo fue? Este es un problema que todavía, creo que en estos momentos todavía hay 50.000 fosas, a pesar de la ley, que todavía cuesta y es difícil. Pero sí afectó muchísimo, desgraciadamente, sí. Tenemos tiempo para una pregunta más, si son tan amables. Allá. Muchas gracias. Una fantástica conferencia. Muchísimas gracias por todo ese saber que ha volcado. Quería hacer un pequeño comentario únicamente. Bueno, como responsable de una de las áreas del gobierno donde trabajamos con la verdad, con la justicia, con la reparación de las víctimas, has hecho al principio una mención a la ley de 2022 recientemente aprobada y que reconoce la masonería como sujeto de ser considerado víctima, ¿no?, del franquismo. Quería romper una lanza por nuestras leyes autonómicas. La ley 2/2018 del 13 de abril, en su artículo 4, reconoce a las logias masónicas como víctimas de la persecución y de la represión franquista. Y tenemos pendiente, y hay que reconocer cuando todavía no está el trabajo acabado, tenemos pendiente un reconocimiento específico hacia todas esas personas, parte de las cuales has mencionado, pero otras no. Entonces queremos ser exhaustivos y necesitamos muchos datos para serlo, con lo cual estaremos a la búsqueda de esos datos para hacer efectiva esa reparación, que es, por supuesto, bien merecida, como la de todas las víctimas del franquismo. Gracias. Sí, es verdad que Mallorca, Baleares, tiene una ley de memoria democrática varios años antes que la ley del Estado. Eso es un dato, bueno, es un hecho objetivo, antes que otros y en Mallorca, ¿no? O sea, en Menorca, o sea, aquí algo se ha hecho con bastante responsabilidad, con rigor histórico, seriamente y muy bien. Y es verdad, yo no he traído aquí la Ley de Memoria Democrática de Baleares, está publicada, se puede lograr, se puede conseguir en Internet, no coincide el artículo 3 con el artículo 4, pero desde luego es evidente que incluye la masonería y los masones entre las víctimas del franquismo en Baleares. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo les dejo para pasar al siguiente. Muy bien, oye, gracias y estoy a vuestra disposición. Y le estamos muy agradecidos, Juan José.